Financiera. Bien, es hora de ir con nuestro invitado para este día. Tenemos al doctor Wilfredo Flores, quien es comisionado precisamente de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, de la CRE. Vamos a hablar, porque a usted de repente le están llegando muchas campañas, llegan más campañas de lo que realmente sucede, de la realidad. Muchas campañas que no se originaron en el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando teníamos racionamientos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, que no se originaron cuando habían grandes negocios con estas empresas que, como lo dijo el CNA en algún momento, constituían gran parte de los actos de corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández, equivalente aproximadamente a 60.000 millones de lempiras anuales. Sin embargo, todo esto nadie decía nada, porque había complicidad con estas empresas que hoy atentan también contra la población. Es contra usted. Es contra usted como pueblo que están atentando estas empresas que han sido beneficiadas por años. Recuerde usted aquella famosa diarrea legislativa que se dio cuando iba a concluir el gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa. Ahí se firmaron muchos de estos convenios y contratos leoninos en el Congreso Nacional que manejaba precisamente don Juan Orlando Hernández. Así que damos la bienvenida al doctor Wilfredo Flores para que iniciemos a hablar de este tema, la crisis energética en Honduras. ¿Dónde y por qué se origina? Buen día, doctor. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Mucho gusto. Cuéntenos, ¿cómo abordamos este tema de crisis de energía? ¿Qué se le puede decir al pueblo hondureño en este momento? ¿Cómo se origina? Sí, es de ver todo el contexto, qué es lo que ha pasado, cómo hemos llegado hasta acá. Una licitación que nunca se llevó a cabo, que se tuvo que haber llevado a cabo hace 4 o 5 años. Una licitación de potencia y energía de 450 megavatios. Ahorita estaba viendo el déficit de ayer, fueron 500 y algo megavatios, 500 megavatios que bien pudieron haber sido suplidos por esta potencia y energía que se pudo haber licitado hace tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, la falta de inversiones en transmisión. Transmisión son las líneas que van en las torres de transmisión, ¿no? Ustedes han visto esas grandes torres de metal. Esa es transmisión, son líneas de alto voltaje, de 69.000 hasta 230.000 voltios. Bueno, pero nunca se invirtió ahí. ¿Por qué nunca se invirtió? Y esas son las carreteras por las cuales fluye la corriente eléctrica. Y al no haberse invertido en esas carreteras, entonces las carreteras se congestionaron. Es como la Tegucigalpa congestionada que vivimos el día a día los capitalinos, ¿no? O en San Pedro Sula ahora recientemente. Entonces, al congestionarse esas carreteras, las pérdidas aumentaron y el flujo de energía pues no llega en tiempo y forma a las comunidades. Entonces, ¿pero por qué no se invirtió? Porque se lo dejaron al ENE. Esas altas inversiones en torres y en líneas de transmisión se lo dejaron al ENE porque no era negocio en ese momento. Bien, entonces, en transmisión y en distribución, que es las líneas que van en los postes, lo agarró EH. EH que no invirtió en estos 7 años que tuvo de contrato, un contrato que vino a drenar las finanzas del Estado. Entonces lo que tenemos ahí es falta de generación y potencia, falta de transmisión y falta de distribución. A esto yo le he llamado la tormenta perfecta. La tormenta perfecta en donde confluyen todos estos problemas. A esto aunémosle recientemente que el mercado eléctrico regional ya no nos está proveyendo de los 180 megavatios que teníamos disponibles. ¿Por qué El Salvador puso una restricción en sus líneas de transmisión? Y esto es debido pues al problema del fenómeno del Niño que va a venir a impactar en toda la región centroamericana y evidentemente pues va a repercutir en la baja de los niveles de los embalses a nivel regional. Entonces esta tormenta perfecta viene a sumarse, a esta tormenta perfecta viene a sumarse lo que nosotros hemos venido analizando desde que empezó la crisis, que es esa baja de disponibilidad de los generadores nacionales. Miren, hombre, ayer estuvimos en una cadena nacional acompañando al señor ministro y su equipo y
se declaró sabotaje. Habría que analizar un poco más el tema, pero si ya lo dice la alta autoridad, ya es una señal de que hay que hacer algo. Nosotros hemos venido analizando, porque tenemos un área fiscalizadora en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, algo que no existía en gobiernos anteriores. Entonces, al ver que algunas máquinas, algunos generadores presentaban indisponibilidades, ¿por qué? Porque tenían fugas de aceite, porque sobre temperaturas, pues nos dimos a la tarea de visitarlos y pues encontramos que en efecto habían algunos problemitas ahí, pero esto ha venido aumentando, ¿no? Es raro, es muy raro. Yo que tengo muchos años en la industria eléctrica, trabajé en centrales hidroeléctricas y en alta tensión, en transmisión, pues me parece muy raro que estén fallando tanto. Las indisponibilidades no deberían de estar siendo tan recurrentes. Entonces es algo que nos llama la atención y que debemos analizar más profundamente. Entonces toda esta tormenta perfecta viene por no haber tomado las decisiones correctas, ha venido a repercutir en la crisis que tenemos actualmente. Sí, cuando se habla de sabotaje, específicamente, ¿cuáles son los elementos que podrían estar realizando grupos de interés específico para desestabilizar al gobierno o para seguir presionando para que ellos sigan teniendo los beneficios que han tenido? Sí, bueno, hay que analizar, hay que ver el mercado eléctrico, vimos un mercado eléctrico nacional y regional, un mercado eléctrico en donde hay monopolios y oligopolios, ¿verdad? La industria eléctrica, por su naturaleza, tiene monopolios naturales, por ejemplo, la distribución y la transmisión son monopolios naturales, aquellos en donde pues solamente una empresa es económicamente viable tenerla trabajando, ¿no? Son monopolios naturales. Pero también existen en el mercado nacional monopolios y oligopolios en la parte de generación. ¿Cuáles son esos? Son aquellos que tienen poder de mercado, aquellos que dicen, mira, si no hacen lo que yo quiero, pues entonces vamos a limitar el producto. Y esto se da en muchas industrias, por ejemplo, se da en la industria cementera, se da en otras industrias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí es donde se necesita un regulador independiente y fuerte que pueda no solamente medir ese poder de mercado, sino que buscar la manera en que exista mayor competitividad. Entonces, considerando eso, nosotros en la regulación creemos que hay que analizar y poner en práctica una regulación fuerte, una regulación que permita la competencia y que con esta competencia pues se lleve el producto de electricidad a las comunidades que la necesitan. Ahora, si hablamos de este complot, ¿hasta dónde estarían llegando o podrían llegar estas empresas para que se vaya generando todavía más crisis ante la población hondureña y obviamente para la empresa nacional de energía eléctrica que se convirtió en un botín, doctor? Fue un gran botín para estas empresas. Sí, a mí me parece que aquí hay un evidente sesgo ideológico, porque no pasaban estas cosas antes, pues como que había algún tipo de entendimiento entre estas empresas y el gobierno en los gobiernos anteriores. Entonces ese sesgo ideológico también he observado gente incómoda porque llegó la resistencia al poder, porque la resistencia está queriendo cambiar el país. Cambiar este país es complicado, pero no es imposible. La presidenta Xiomara Castro tiene una línea estratégica para sobrellevar este tipo de cosas. Pero es importante hacerle entender a la población que desde el gobierno se están haciendo las cosas correctas y adecuadas. Sin embargo, estos grupos ideológicos, acuérdense, fueron 12 años de saqueo, después de un golpe de Estado las instituciones quedan debilitadas y hay que fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, al querer intentar hacer esto, obviamente la inercia de estos grupos de poder pues, es evidente y actualmente la estamos viviendo en el sector energía y estoy seguro que todas esas tomas que se dan tienen algún sesgo ideológico también. Sí. Wilfredo, ¿y qué le podríamos decir a la gente que toca el switch para encender la luz y que cuando no hay luz empieza a rabiar contra el gobierno porque piensa que es cuestión de hacer un decreto y decir, bueno, a partir de mañana hay luz, ya no hay apagones?
Y no es así, pues uno percibe que las decisiones que están tomando ahora son las decisiones que no se tomaron hace años, como bien usted lo ha explicado, y que por lo tanto estas decisiones van a tener fruto a mediano y largo plazo, es decir, entre 4 o 5 años. Pero ¿qué hacemos con lo inmediato, con el mañana, con el pasado mañana, esta semana, que la gente cree que puede haber luz y el gobierno decide que va a haber luz? Sí, yo le pido a la población, mire, hay que querer este país, hombre. Y le digo a las empresas estas que están disminuyendo la potencia de energía, quieran este país, hombre, este país les ha dado esas riquezas que tienen. Y le pido a la población comprensión, yo sé que es complicado en este momento, se están trabajando en medidas de corto plazo. Este problema lo vamos a resolver en el corto y mediano plazo. El ingeniero Tejada, Eric Tejada, el ministro y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, está tomando las decisiones correctas. Se van a adquirir potencia y energía de índole nacional. Estamos trabajando en alguna normativa para darle la venia y darle las herramientas jurídicas, los instrumentos jurídicos al gerente para que pueda adquirir y así sobrellevar este problema, adquirir potencia de energía, por ejemplo, en el lado de Juticalpa. El lado de Juticalpa es un problema añejo, no es de este gobierno, es un problema que siempre lo han tenido todos los gobiernos. La gente piensa que con Patuca se iba a resolver, pues no, el problema es la línea de transmisión. Una línea de 69.000 voltios que sale de Santa Fe, Guaymaca a Juticalpa, una línea que tuvo que haber sido construida en torres de transmisión en 138.000 voltios. O sea, tuvieron que haberla construido de mayor potencia y pues es un problema de origen, mano. Se hizo en 69.000. Los lanchanos siempre han tenido ese problema. En el lado de Danlí, también una línea radial, ¿verdad?, que no hicieron las inversiones correctas. Y en el lado del litoral atlántico, las tres líneas que tenemos en el país que históricamente han tenido este problema. No se hicieron las inversiones en transmisión, decía yo, en la subestación El Progreso, por ejemplo, que tenemos 2 transformadores, todo el mundo que conoce la historia del ENE, 2 transformadores que se congestionan a cada rato y por lo tanto, por el tema de congestionamiento, no se les puede sacar más energía, digamos, para que la gente me entienda. Entonces, ese tipo de inversiones, transformadores que pues, hay que pedirlos y llegan dentro de 6 meses, 1 año, esas decisiones tuvieron que haberse hecho hace ya 3, 4 años. Entonces, estamos en una tormenta perfecta, estamos en las líneas de tomar decisiones, se están tomando las decisiones correctas y pues le pido a la población un poco de comprensión. Ahora, ¿esta situación se podrá sanear con parte de estos acuerdos con China también o también representa mucho tiempo? Yo quiero hacer únicamente una mención de esto del tema de las líneas de transmisión, como lo decía el doctor Wilfredo. Por ejemplo, Valle de Ángeles. Valle de Ángeles, usted enciende la estufa, la gente ya no tiene estufa eléctrica en Valle de Ángeles. ¿Por qué? En una hora pico, por ejemplo, 7 de la mañana un domingo, 8 de la mañana un domingo, usted enciende la estufa y jamás calienta, porque todo el mundo tiene encendida la estufa, ¿verdad? Los que tienen estufa o están utilizando algún aparato eléctrico a esa hora. Y entonces cuando usted viene y se quiere poner a cocinar, no le responde la estufa. Por lo mismo, hoy de 4 hornillas solo enciende una, no se pueden encender las 4 al mismo tiempo porque no cocina absolutamente nada. Y en la noche, cuando todo el mundo requiere todavía más energía, yo conecté un aparato, por ejemplo, en Valle de Ángeles, conecté una fuente pequeñita y de repente echó un chispeo, se reventó todo el cable y era una cosa que no requería tanta demanda. Entonces, esas son las famosas líneas de transmisión que no hay suficiente capacidad para atender ese crecimiento desmedido que ha tenido el caso de Valle de Ángeles. Y se está esperando la respuesta porque entendemos que tampoco es de la noche a la mañana solucionar algo y la gente dice, pero es que ya estamos aburridos de que nos estén diciendo que esta crisis se generó. Pero óigame, si es una crisis grave, una crisis grande, es como que usted llega a su casa y la encuentra completamente destruida, va a empezar a recoger lo más importante y después va a ir avanzando. Entonces, ¿se buscará solución también a través de estos acuerdos con China o es una decisión que depende meramente de acciones locales, acciones dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? No, a corto plazo son acciones locales, a largo plazo y a mediano plazo sí estamos viendo el tema de China, porque China es una potencia mundial
China tiene tecnología, tiene transformadores, tiene líneas, tiene todo el tipo de equipo que nos pueda servir en esta crisis. Claro que sí, es una opción viable. Y por otro lado, considerando lo que usted acaba de mencionar, Gilda, es importante decirle a la gente que si realizan la cocción de alimentos utilizando gas licuado de petróleo, el 70% de su tarifa, del pago de la energía eléctrica, lo va a haber disminuido. Y esto es una ventaja. Y esto es una oportunidad para que comencemos a cambiar esa forma en que hacemos la cocción de alimentos en nuestras casas, porque el tema en Honduras cocinamos mucho con estufas eléctricas, eso viene a impactar en las finanzas de la familia y es importante pues que se hagan esos cambios culturales en el uso de la energía. Nosotros consumimos energía, me acuerdo, en el pico del petróleo, allá por el 2014 creo que fue, que el petróleo llegó a 240 y algo dólares el barril. Nosotros estamos consumiendo combustibles fósiles como que viviéramos en Dubái y no es así, pues tenemos que comenzar a tener una cultura de ahorro de energía, no así pues con otros insumos, por ejemplo el tema de la refrigeradora y de las lámparas, ¿no? Las lámparas fluorescentes compactas que deben de pasar a lámparas LED. Entonces, podemos hacer cambios en nuestra forma en que consumimos la energía eléctrica para poder ayudar también en el problema de la crisis. Dígame algo, doctor. Cuando uno mira los números, que son escalofriantes, de la deuda y del déficit que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, si bien es cierto, usted es funcionario de la CRES, pero conoce la dinámica de por qué se ha llegado a esas cifras tan altas de endeudamiento y de crisis económica, que entendemos elementos básicos en nuestro país. La corrupción ha hecho que quiebren instituciones como Hondutel, que ha estado al borde de la quiebra, la ENE, que ha sido manejada por personas que defienden los intereses de estos grupos. En general, en Honduras hemos sido gobernados por delincuentes, por gente corrupta. Bueno, ¿qué podemos esperar si nos gobernó un narcotraficante? El jefe de un cartel de la droga fue presidente de Honduras. Y la corrupción ha estado implícita durante las últimas décadas, en los últimos gobiernos. En el golpe de Estado se trastocaron hasta las reservas de algunas instituciones que tienen que ser florecientes. ¿Cómo es que Hondutel va a estar en la quiebra? Si ha sido, bueno, después llegó la competencia de las empresas telefónicas privadas, pero la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que no tiene competencia, ¿cómo es posible que haya llegado? Y eso quiero que lo analicemos, doctor. ¿Cómo se puede llegar a un déficit de 80.000 millones de lempiras? ¿Cómo es posible que se le deba más de 10.000 millones de lempiras a los generadores de energía térmica? ¿Qué sucedió ahí? Aparte de todos esos elementos de corrupción que estamos mencionando. Sí, esto fue toda una estructura criminal, que vieron a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como la vaquita que hay que ordeñar. Esa vaquita que no la mataron, esa vaquita que estaba moribunda. ¿Por qué no la mataron? Porque sin la ENE no hay negocio. Necesitan a la ENE para hacer los negocios, para hacer esos contratos, ¿no? Contratos que yo me he encontrado contratos que no siguen la orden del despacho, por ejemplo, sí, en donde eso no se da en ningún mercado eléctrico mundial. Llegaron al punto de validar ese tipo de actividades desde el Congreso Nacional. Entonces se confabularon tanto la empresa pública como privada, los funcionarios públicos de entonces con los privados, para crear estos contratos de generación en donde nos encontramos, por ejemplo, y esta es otra frase mía, el sol más caro del mundo. El sol más caro, el sol es gratis y el sol aquí en Honduras es el sol más caro del mundo cuando llegamos nosotros. A 15 centavos de dólar el kilovatio hora, en donde en la región lo podemos encontrar 4. Estaban haciendo clavos de oro y siguen haciendo clavos de oro con el sol, con el viento, con los recursos naturales de este hermoso país, un país que tiene muchos recursos naturales. Entonces, al ver todo este contexto, vieron a la empresa y justificaron, validaron, legalizaron estos contratos que por el lado de la generación ya vimos que son contratos leoninos, por el lado de la distribución el contrato de EH que ya se va ahorita en agosto, la ENE se está preparando para tomar la distribución. También, ¿ustedes saben cuánto les pagaban de costos fijos a EH? 7.000 millones de dólares al año.
dólares al año. Ahí nos vamos a quedar precisamente y vamos a seguir hablando de estos costos que representaban estas empresas, porque vamos a la cadena nacional. Transmite el Gobierno de la República de Honduras. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Transmite el Gobierno de la República de Honduras. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Hondureña es esta mujer. Pueblo hondureño, comunicado, sabotaje a nivel nacional. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y el Centro Nacional de Despacho comunica a la comunidad nacional e internacional. Primero, que el pueblo y los usuarios de energía estamos siendo sometidos a un sabotaje a nivel nacional y que cada acción de daño o destrucción intencional que se compruebe en generación y prestación del servicio de energía eléctrica está documentada para investigación y acusación penal contra las empresas y personas responsables, tanto del sector público como del sector privado. Segundo, que está comprobado que las interrupciones o apagones a nivel nacional en mayor medida son producto de la indisponibilidad atípica de energía térmica, y las empresas térmicas se escudan en que las máquinas se recalientan por las altas temperaturas, el alto despacho y otras situaciones, lo que representa algo que nunca había ocurrido en esta magnitud. Tercero, que el Gobierno de la República no detendrá bajo ninguna circunstancia las inversiones en transmisión, en distribución y la contratación de potencia firme y energía hasta que se garantice la prestación del servicio en el menor tiempo posible y la reparación de los daños y destrucción provocada. Las principales plantas térmicas generadoras de energía son privadas y cuentan con una capacidad instalada de 850 megawatts. Enersa, 240 megawatts, ENCE, 43 megawatts, Lufusa 3, 240 megawatts, Lufusa 2, 70 megawatts, Comercial Lice, 147 megawatts y el COSA con 80 megawatts. Cuarto, la central hidroeléctrica Patuca 3, propiedad del Estado, que originalmente costaba 120 millones de dólares, pasó repentinamente a costar 350 millones de dólares sin justificación legal y cuyas líneas de transmisión para distribuir la energía total que produce nunca se construyeron. Y la poca energía que inyecta ha sido objeto de 2 actos comprobados de sabotaje y mano criminal, que denuncié y que ahora están en proceso de investigación por la Fiscalía General del Estado. Uno, el derramamiento doloso de 14 barriles de aceite para contaminar la represa y el río Patuca. Y 2, la paralización de una turbina que fue atravesada por 2 vigas de más de 220 libras y para lo cual los delincuentes tuvieron que abrir una compuerta automatizada con un peso de más de 35 toneladas, dejando indisponibles entre 18 y 40 megawatts de energía, representando esto un grave perjuicio a los abonados del departamento de Onlacho. Quinto, la otra causa principal de la grave situación que enfrentamos
es la existencia de 115 contratos que fueron otorgados en mayoría en la hemorragia legislativa del 20 de enero del 2014 y que representaron 2.150 megawatts que nunca entraron en operación. Otra de las causas principales de lo que estamos viviendo es el fracasado contrato del fideicomiso DH que ha representado un gasto para el pueblo hondureño de 861 millones de dólares y eso es más de 21.000 millones de lempiras a lo largo de estos trágicos 7 años que hemos sido sometidos a este contrato. La red de distribución está colapsada, que están presentándose a nivel nacional sospechosamente un incremento de 30 fallas diarias, afectando a por lo menos 1.000 abonados por cada falla, como consecuencia de postes dañados, transformadores quemados, crucetas quebradas, aisladores dañados, cuchillas de los ramales dañadas, ramas sobre las líneas de distribución, fenómenos atmosféricos. Heredamos una sobrecarga de 31 subestaciones a nivel nacional y la mora de construcción de 175 circuitos solo en la red de distribución. Sexto, no podemos desconocer los efectos de la sequía que también impactan a la región centroamericana y al mercado eléctrico regional, que antes o en un periodo normal estaba proveyendo al país de 180 megas, que ahora a duras penas, debido a que todos los países están resguardando sus embalses y además teniendo restricciones en la exportación de energía, apenas se están adquiriendo 17 megawatts. Pueblo hondureño, estamos empeñados gestionando en diferentes bancos internacionales para obtener el financiamiento para la construcción de las represas Jicatuyo y Los Llanitos, represas que en el 2009 estaban listas para su construcción con contratos y financiamientos firmados por 600 millones de dólares, pero que también fueron objeto de sabotaje y boicot por más de una década. Estas represas tardan generalmente alrededor de 7 años en su construcción. A estas alturas, las poblaciones del Valle de Sula estarían liberadas de la tragedia de las inundaciones y es necesario desenmascarar a los responsables. También, con instrucciones de la presidenta, renegociamos onerosos contratos, incluidos algunos de los solares, con el incentivo lesivo de 3 centavos adicionales y además mercadeados en el Congreso Nacional en un claro acto de corrupción legalizada también, que continúa en la impunidad. Algunas empresas aún se niegan a modificar sus lesivos contratos, se niegan a llegar a un acuerdo con el gobierno para rebajar los precios de la energía más cara de la región. Séptimo, a los actos de sabotaje antes mencionados debemos sumar el boicot sistemático de los apologistas defensores de los pueblos, pero que guardaron un silencio cómplice y nunca denunciaron los ilegales y abusivos contratos que públicamente se otorgaron al costo de la energía más alto de la región. El chantaje y la corrupción público-privada que caracterizó por más de 10 años al régimen anterior y a las operaciones del ENE, hoy quebrada y desvalida en todas sus operaciones de generación, transmisión y distribución, así como los fideicomisos que usaron para la repartición y privatización del ENE y la entrega de concesiones ilegales de los más importantes ríos del país. Eso que ya fue derogado en mayoría, que vamos a rescatar la empresa pública, que vamos en el camino correcto, que hemos tenido avances notorios, como en 12 años ni siquiera se atisbaban. Pueblo hondureño, el gobierno de la República en estos meses ha marcado el horizonte del subsector eléctrico a través de la nueva Ley Especial de Energía que nos faculta y autoriza para intervenir y adquirir las plantas si fuese necesario. Asimismo, por este medio le garantizamos
la vigencia del ENE como empresa pública. El gobierno de la República, presidido por Xiomara Castro, con solidaridad y responsabilidad para los más afectados, pide al pueblo hondureño su apoyo y su colaboración para tomar las medidas que sean necesarias. Aquí nací, mi orgullo es esta tierra, la bendición. Transmitió la Presidencia de la República. Todos los canales de radio y televisión pueden retornar a su programación habitual. Bueno, ahí está la información que precisamente dio el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministro de la Secretaría de Energía. 115 contratos leoninos que se entregaron en el periodo que finalizaba de don Porfirio Lobo Sosa y que manejaba Juan Orlando Hernández y que representó 2.100 megawatts que nunca entraron en operación. Imagínense usted, ¿cuánto estaríamos supliendo nosotros o cuánto lograríamos reducir todas estas pérdidas que se está registrando en la ENE? Fideicomiso DEH, que representa un gasto para el pueblo de 21.000 millones de lempiras en 7 años. Eso es lo que ha pagado el pueblo hondureño con el famoso fideicomiso de esta empresa tenebrosa que vino a asfixiar a la población, y una red de distribución colapsada con contratos que, como ya lo decía el doctor aquí presente, los contratos solares con 3 centavos adicionales a lo que debería de costar, 3 centavos de dólar, no estamos hablando de lempiritas. Sí. Y a eso pues apuntamos lo que usted estaba hablando de esta crisis. Sí, toda esta crisis pues es una crisis heredada, que se están haciendo los cambios necesarios, tienen que hacerse cambios regulatorios. La comisión, quiero aprovechar el espacio para decirles que la comisión se ha acercado a la población últimamente. Tenemos una plataforma digital en donde pueden poner sus quejas y nosotros les vamos a dar seguimiento con abogados y con ingenieros. Estamos colaborando junto con la ENE para que esta crisis pues no sea tan impactante para la población. Sabemos la incomodidad, conocemos la incomodidad por no tener energía eléctrica, pero de nuevo la falta de inversión en distribución, en transmisión y en generación nos dejaron un país en latas, nos dejaron una empresa eléctrica en ruinas. ¿Qué es lo que querían? Querían privatizar el servicio eléctrico nacional. Pues nosotros lo que queremos es rescatar la ENE, una empresa noble, una empresa que es del pueblo de Honduras. ¿Cómo son los tiempos en estos proyectos de energía, doctor Wilfredo Flores? Él es doctor en energía, ¿no? No es médico, sino doctor en energía. Y ¿cuánto tarda una licitación? ¿Se pueden hacer proyectos de generación que cuestan miles de millones de lempiras sin licitación? ¿Se puede hacer un proyecto de generación de energía en 2 o 3 meses? ¿Se puede tirar una línea de transmisión que recorre parte del país? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se puede cambiar el cableado de las líneas de transmisión, que son las que van desde las estaciones de energía a las casas, ¿no? O al poste que está frente a la casa? ¿Cuántos tiempos se necesita para cambiar toda esa cantidad de transformadores que están sobrecargados? El transformador que está frente a su casa posiblemente le manda energía, así como describía Hilda, tan bajita, porque en ese transformador hay demasiados aparatos conectados, demasiadas casas conectadas. ¿Cuánto tiempo tarda eso como para que nuestros oyentes comprendan que la solución a la crisis en la que estamos no es cosa de que mañana ya cambiamos todo esto y ya está? Sí, y gracias por su pregunta. Hay que poner bien claro cuál es parte del problema también. El Estado, ¿verdad?, necesita insumos, necesita comprar transformadores, necesita comprar líneas, etcétera, para poder construir. Pero las leyes limitan ciertas compras, acuérdense, porque es el Estado. Por otro lado, para construir, para darle tiempo, ¿no? Una licitación de estos 450 megavatios por tecnología fácilmente estará lista en 1 año y medio, 2, ¿verdad? Pero esta va avanzada, ya tenemos ya 1 año en esto, 1 año y medio en esto,
y va avanzada, debería salir este año. Pero está en las manos de la ENE. Es una tecnología que va a venir a mejorar el problema de la potencia firme. Ahora, ¿cuánto tiempo cuesta nos lleva a construir una central hidroeléctrica pequeña, por ejemplo? 5 años, fácilmente. Acuérdense que lleva todo un proceso de normativas, un proceso de licencia ambiental también, que en el país pues también es medio engorroso. Hay varias instituciones que trabajan en esto, no solamente la ENE, trabaja CERNA, trabaja la ENE, trabaja la Secretaría de Energía y evidentemente pues la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Entonces, lleva un proceso de legalización también por tecnología. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a instalar una central eólica? 1 año, año y medio, ¿no? Entonces, estos tiempos hay que considerarlos a la hora de planificar. Y no es que no sea planificado. La población puede buscar en internet la planificación indicativa de la generación que la hace la ENE actualmente, y la planificación de la transmisión, o sea, todo lo que son las torres también son realizadas por el operador del sistema, que es el Centro Nacional de Despacho. O sea, la planificación se ha realizado. Lo que pasa es que no se ha cumplido, insisto, ¿no? Esta licitación salió de esta planificación y tuvo que haberse realizado hace 4 o 5 años. Entonces, no se tomaron las decisiones en su tiempo y pues ahora estamos viendo las consecuencias. Sí. El doctor Flores es doctor en energía, como dice Will. Yo creo que en las instituciones tiene que haber personal técnico, personal preparado. Entiendo que Eric Tejada también es doctor en energía, el secretario, el gerente de la ENE. Ahora, en el tema de la burocracia, en el tema de la institucionalidad, no son muchas las instituciones, doctor, y ahí yo quiero que usted nos explique de manera clara a la población cuál es la función específica de cada una de estas instituciones. ¿No será mejor concentrar todas estas instituciones en un solo Ministerio de Energía, como lo vemos en otros países? Porque tenemos la CRE, ahí son ustedes 3 comisionados. Yo siempre he dicho que donde hay 2 o 3 cabezas, aumenta el tema de la burocracia y el gasto estatal. Creo que con un comisionado podría funcionar bien. Lógico, hay decisiones que se tienen que tomar en consenso y nos imaginamos que es por eso. Está la Secretaría de Energía, está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se han creado nuevos programas, por ejemplo el programa de reducción de pérdidas, que todavía estamos esperando que nos brinde los resultados. Y encima tenemos que venir a contratar empresas privadas para que nos manejen el tema de la reducción de pérdidas o de la comercialización, como lo hizo EH, que al final fracasó. ¿Será que será más efectivo en un futuro, pues ya que se están realizando cambios relevantes en este presente gobierno, realizar una sola concentración de estas instituciones, doctor? Mire, la concentración no es muy adecuada. Sí. En el contexto de los mercados eléctricos y de los mercados energéticos, la cabeza de sector es el Ministerio de Energía. Nosotros estuvimos luchando, yo he trabajado en el tema de energía por más de ya casi 30 años, sí. Y estuvimos luchando desde la Dirección de Energía, porque era una dirección antes, no teníamos mucha influencia, para que se creara el Ministerio de Energía. Pues se crea en el 2017 con el decreto 48-2017 y esto vino pues a empoderar el tema energético, no solamente electricidad, sino que leña. En Honduras se consume mucha leña, por cierto, leña, combustibles fósiles, que lo maneja el Ministerio de Energía. Por otro lado, el tema regulatorio, que es la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, donde se concentra, pero ese es solo el tema electricidad. Y este es un punto importante hacérselo ver a la población. ¿Por qué es importante la CRE? Porque es un regulador que le está enviando la señal adecuada de tarifas, de regulación, de fiscalización, de independencia al inversionista. Si un regulador no es independiente, si no existe un regulador o es debilitado, como históricamente se han creado los reguladores aquí, podemos hablar del regulador de telecomunicaciones, del regulador financiero y ahora del regulador eléctrico, se crearon, pero de una manera débil. ¿Y por qué se crean débil? Porque eran mampara, nada más, ¿verdad? Para hacerle ver a la inversión que existe el regulador, pero en realidad estaba manejado de alguna manera. Pues en el actual gobierno, este regulador es independiente financieramente, independiente en la toma de decisiones. ¿Y por qué? Porque somos 3, justamente. No 2, no somos un par, somos 3. Y para llegar a consenso, para llegar a tomar decisiones, los 3 tenemos que estar de acuerdo. Entonces, esa independencia
viene a crear una dinámica de toma de decisiones interesante, pero que al final beneficia al usuario. Beneficia al usuario en el sentido de que las normativas que se vayan a publicar o incluso las decisiones que se vayan a tomar a lo interno de la comisión tiene que pasar por el seno de las tres personas, ¿no? Los tres comisionados. Entonces, esto es una dinámica nueva. Por lo tanto, volviendo a su idea de concentración, no es la mejor. Ok. Entiendo. Y no me puedo ir así de manera puntual, doctor, con el tema de Roatán, porque siempre me escriben de Roatán. Ahí hay un operador privado y los costos son altísimos. El que menos paga energía eléctrica en Roatán anda como por 3.500, 4.000 lempiras, si no tiene aire acondicionado. Y es un tema de la competencia de ustedes, como Comisión Reguladora de Energía. ¿Han dialogado con los operadores allá o buscado soluciones para poder reducir el costo de energía eléctrica en las Islas de la Bahía, o es imposible? No es imposible, esa palabra no existe para mí, por lo menos, eso es imposible, ¿no? Sí. Lo visitamos Utila, Guanaja, Roatán, estuvimos haciendo la fiscalización, son 3 casos distintos. Guanaja estaba completamente abandonado, sistemas aislados que estos 12 años el Estado nunca los visitó, entonces hicieron y deshicieron los operadores ahí, algunos deshicieron más que hacer, como en el caso de Guanaja. Utila, otro caso especial, están más ordenados, pero sí hay que supervisar el tema de la comercialización, no están apareciendo cosas en el recibo de la gente no está recibiendo un trato comercial adecuado, de acuerdo a normativas. Ahora todo tiene que pasar por las normas que crea la comisión. Y el caso de Roatán, que es un caso crítico, al ministro Tejada, porque fue el ministro Tejada el que nos llamó como brazo regulador del subsector para ir a ver el tema de las islas. Ya le entregamos el informe de Guanaja, el de Utila, con lo que tiene que hacer. Estamos trabajando en las tarifas, estamos revisando las tarifas de Guanaja y Utila que van a salir pronto este año. Y el tema de Roatán es un poquito más complicado. Vimos cómo están las inversiones en generación ahí, tienen generadores de propano junto con generadores solares. Sin embargo, tomamos la decisión en la comisión de que deberíamos contratar un consultor externo para hacer más independiente la toma de decisiones. Y estamos en eso, vamos a lanzar unos términos de referencia para contratar al consultor y que nos ayude a elaborar las tarifas. Claro. Tarifas que deben reflejar el costo real de la generación, pero que también deben de decir cómo deberían de ser las inversiones. Bueno, pues así quedamos con este tema. Vamos a seguirlo abordando, obviamente, dándole respuesta a la población hondureña. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Flores, por haber estado con nosotros, doctor en energía, como dicen los compañeros, para que no diga la gente. Llevaron a un médico a hablar de energía, ¿verdad? Porque solía pasar en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Nos vamos. Muchísimas gracias, Will. Muchas gracias a usted. Que la visita se repita. Claro que sí. Hasta mañana. Buenos días.